Bien, regresamos entonces con Miguel Palomino, director ejecutivo del Instituto Peruano de Economía, con quien vamos a hablar sobre Brasil y lo que está sucediendo en la economía. Miguel, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros como todos los jueves, acompañándonos. Muchísimo gusto. Cuéntame, ¿cuál es un poco tu perspectiva de lo que está ocurriendo en Brasil? ¿Cuál crees que es el centro de los sentimientos de agravios que hay entre los jóvenes y la clase media brasilera? Creo que los medios han cubierto bastante bien lo que dicen los analistas políticos, sociales, económicos respecto a lo que ha motivado las protestas en Brasil. Y hablan de descontento con los malos servicios públicos, pese a tener una carga fiscal muy fuerte, descontento con la corrupción, descontento con el mal uso de los recursos públicos, ¿no? Y estoy seguro que todo eso es cierto. Pero lo que es un poco más interesante entender, creo, no es qué es lo que hace que la gente esté descontenta, porque en muchos países hay muchos motivos para estar descontento, sino por qué ahora se sienten este grado de protestas, cuando estoy seguro que los malos servicios públicos, la corrupción, el mal uso de los recursos públicos, existían también el año pasado, y el anteaño y el trasanteaño, o sea, durante muchos años esto ha existido. La pregunta es, ¿por qué este estallido social ahora? Y creo que el detonante, lo que explica por qué ahora, es porque Brasil casi ha dejado de crecer. Después de un periodo de crecimiento bastante bueno para estándares brasileros, no tan alto como el Perú, pero buen crecimiento, desde que entra a la presidencia Dilma Rousseff, el crecimiento brasilero ha caído dramáticamente. El año pasado, un año que no fue un año muy malo en general en Latinoamérica, en que Perú creció 6.3%, Brasil creció 0.9%, no llegó ni a 1% de crecimiento. Si es cuenta del crecimiento de la población, el nivel de vida de los brasileños el año pasado no mejoró, mientras que la inflación iba en aumento. Entonces creo que lo que ocurre es que cuando la gente tiene, se desenvuelve en un sistema que tiene muchas deficiencias, las tolera mientras el sistema le esté dando progreso. Entonces la expectativa es que eventualmente esto se mejorará, pues. Pero en el momento que dejan de darle progreso, ya no tolera las deficiencias y ahí estallan las protestas más graves. Correcto. Lo interesante es el grado de gasto público que tiene Brasil respecto al resto de la región, ¿no? Que es en parte lo que explica por qué ya no hay crecimiento también, ¿no? Brasil inició su temporada, digamos, de crecimiento y estabilidad después de un periodo muy duro, no tan malo, pero parecido a lo que tuvo el Perú, de inflación altísima y todo eso. Cuando se estabiliza la economía y se establece una serie de reglas fiscales, de disciplina fiscal. Y lo que ha ocurrido es que después de años de éxito, y particularmente con la nueva presidenta, se han comenzado a relajar estas reglas, se ha comenzado a buscar que el Estado haga más cosas, el sector privado menos, que no se busque la apertura de la economía, que ya no importe tanto si la inflación, que se comience a restar independencia al Banco Central. O sea, todos los pilares de la estabilidad y del crecimiento brasilero están siendo presionados, y la consecuencia es bien fácil. Cuando dejas de hacer las cosas bien, te comienzan a ir mal las cosas. Yo estaba haciendo en la mañana un cálculo de lo que gasta o lo que tiene para gastar el presupuesto público brasilero por habitante, y es 4-1 con lo que tiene en Perú. Y sin embargo, si bien es cierto que sus niveles de calidad y de servicios de salud, infraestructura e instituciones son mejores que los peruanos, no mucho mejores, exactamente. Y en algunos casos peores, la pobreza se mantiene casi igual que la peruana. Perú de hecho ha sido mucho más exitoso, pero los motores de crecimiento de Perú son mucho más limpios, en el sentido de que es mucho más sostenible el modelo económico peruano que el brasileño. Lo que ha sucedido es que cuando comienza a enfriarse la economía y comienza a dejar de haber crecimiento, cae la inversión, porque simplemente ya no es atractivo invertir en Brasil. El gobierno trata de reemplazarlo con más actividad estatal y con más crecimiento dirigido. Entonces, a ti te voy a dar exoneraciones de impuestos, a ti te voy a dar subsidio de no sé quién, a ti te voy a dar crédito barato de no sé cuánto, a ti te voy a proteger. Han subido las tarifas. Es muy difícil vender algo fuera en Brasil,
es una economía muy cerrada. Dicho sea de paso, esto lleva a que Brasil sea el costo de vida en Brasil es mucho más caro que en Perú. Claro. Estuve mirando las cifras, en los últimos 5 años, y la data no tengo del último año, sino hasta el 2011 nomás, el costo de vida en Brasil ha sido entre 55 y 75% más caro que en Perú. Básicamente porque tienes toda una serie de controles y limitaciones a la competencia y a las importaciones que los paga el ciudadano brasileño común y corriente con servicios más malos y más caros. Hay un estudio de McKinsey sobre productividad que lo recuerdo mucho porque mencionaba 4 aspectos de la economía brasilera que eran cruciales para entender un poco la baja productividad brasilera, ¿no? Uno era el proteccionismo, que es altísimo. Tremendo. Otro es el alto nivel de regulaciones que tienen. Que los subsidios, que es lo que acabas de estar mencionando, y los altos impuestos. Si a esto le agregas que la población lo que está pidiendo es básicamente más Estado, más servicio, porque la calidad no va a mejorar en base a, ya eso lo conocemos nosotros, ¿no? No va a mejorar en base a que el Estado diga voy con la misma cantidad de dinero a dar un mejor servicio, sino para dar un mejor servicio primero voy a tirar más recursos, ya veremos después qué pasa con la calidad. ¿De dónde van a salir? Porque con 37% de presión tributaria... Bueno, claro, el problema es que cuando tú tienes que el discurso político de todos estos años, teóricamente muy exitosos, no tanto porque no es sostenible como vemos, ha sido que el Estado te va a dar. ¿Cómo vamos a resolver la pobreza? No se han concentrado en decir la pobreza se va a resolver con más y mejores empleos, que en realidad es la única manera de, digamos, efectiva y sostenidamente reducir la pobreza. Vamos a hacerla con más programas sociales. Eso quiere decir con más Estado. Y si yo voy a tener más programas sociales, necesito tener más dinero para pagar más programas. Pero esa no es una lección de lo que el Perú, para los peruanos, de lo que no deberíamos hacer, porque si tú miras la reducción de pobreza de Brasil y de Perú en los últimos 10 años ha sido muy parecida, ¿no? Ha pasado de los 50 y tantos a los 25, pero en el caso brasilero la desigualdad se ha mantenido muy alta, la desigualdad peruana se ha reducido, lo que de alguna manera con la baja tasa de crecimiento indica que ellos tendrían una elasticidad un poco mayor que la nuestra. ¿Correcto? Porque con menor crecimiento reducido mayor pobreza. Más de transferencias. Exactamente, que es un poco lo que reclaman acá en el Perú algunas personas, reclaman mayores transferencias, pero mayores transferencias te pueden llevar a un modelo muy parecido al brasilero. En efecto, digamos, hay un fino equilibrio en esto, ¿no? O sea, si la idea es simplemente, la forma de resolverlo es dándole transferencias, eso no es sostenible en el tiempo. O sea, no es una solución decir, si tú eres pobre, voy a resolver tu pobreza permanentemente dándote transferencias al gobierno. Las transferencias pueden ser perfectamente justificadas como parte de un proceso, que mientras que yo te preparo para que tengas las oportunidades, para generar tus propios ingresos, con tu propio trabajo, con tu propia empresa, con tu propio esfuerzo, entonces mientras eso ocurre, porque tú estás enfrentando menores oportunidades, yo te completo con transferencias. Eso está muy bien, pero eso tiene que ser una política temporal cuando el objetivo de largo plazo es permitir que la persona genere sus propios ingresos. Claro, pero políticamente es mucho más rentable el otro modelo. Así es, porque no solo es más rentable, sino es más vendible porque es paternalismo puro. ¿No? Yo soy el Estado, de mí depende. Vota por mí porque yo soy el que te mantiene vivo. Vota por mí porque yo soy el que te doy lo que necesitas para mantener. Esto podría convertirse en la dictadura perfecta como la mexicana, ¿no? Porque si tú tienes un alto nivel de protección, con lo cual los grupos económicos de poder están felices y contentos, y tienes una alta redistribución, con lo cual mantienes en mayor medida contenta a la clase media y pobre, pues a ti te pueden terminar reeligiendo la estabilidad. El talón aquí de ese modelo es que no creces en el tiempo. O sea, tu crecimiento va a ser muy limitado. Y como sabemos todos, o sea, esto es un hecho que es una verdad no discutida por ningún economista, no importa de qué tendencia, en el largo plazo, lo determinante del nivel de vida de una población es el crecimiento económico. Sí, ya hay un francés que dice que hay que crecer. Tú sabes que los franceses son muy exquisitos con sus políticas sociales. Pero una vez que eres rico, me imagino que te puede dar el gusto de decir, ¿sabes qué? Vamos a tener vamos a tener un poco menos de ingreso para poder tener más vacaciones. Entonces, si es una persona muy rica, puede optar por eso claramente.
pero un país donde todavía tienes un problema muy serio para un porcentaje importante de la población de los ingresos suficientes para satisfacer lo que ellos consideran un nivel de vida razonable, no tiene sentido. Parte importante del modelo brasilero también son las empresas estatales brasileras, ¿no? Tienes Embraer, tienes la brasilera, Petrobras, y acá en Perú, de nuevo, personas comienzan a ver... El BNDES, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Y acá en Perú ya comienzan de nuevo entonces a hablar de la importancia estratégica y que nuestros vecinos lo hacen, entonces si nuestros vecinos lo hacen y es estratégico, entonces, ¿cuál sería la lección para nosotros de lo que está ocurriendo en Brasil respecto a las empresas estatales? Bueno, de nuevo, en el 2011, durante la campaña, en las finales de la campaña electoral, estaba en su apogeo la popularidad de Lula, que justo acaba de ser elegida Dilma Rousseff, y Lula había salido pues en olor de multitudes, ¿no? Estaba un tipo muy popular, con un récord económico bastante exitoso. Y se decía que en el Perú había que seguir el modelo brasilero. Sacamos por esas épocas una nota en el Instituto Peruano de Economía, donde comparábamos para ese año cómo le había ido al Perú y cómo le había ido a Brasil, en cosas como reducción de pobreza, crecimiento, inflación, empleo. Y sin ninguna duda y en general por amplio margen, a Perú le había ido mucho mejor. Y lo que decíamos en la nota es, más bien en realidad los brasileños deberían estar tratando de copiar el modelo peruano y no los peruanos tratando de copiar el modelo brasileño, porque sin duda alguna el modelo peruano ha sido largamente más exitoso que el brasilero. Y los últimos 2 años, además ya no hay ninguna duda, el modelo brasilero está paralizado y el modelo peruano sigue caminando bastante bien. ¿Cuáles son tus expectativas de lo que puede ocurrir? Brasil ya tiene 6% de inflación, tiene 2,7 me parece de déficit fiscal, y a lo que uno apostaría es que Dilma va a ir por una mayor distribución por los siguientes meses para tratar de bajar un poco la tensión social, lo que significa que o van a imprimir o se van a endeudar, una de las dos. Como sea, va a seguirse empeorando la estabilidad fiscal y macroeconómica. ¿Hacia dónde crees ya la presidenta dijo que no le preocupaba tanto la inflación si es que con eso se lograba más crecimiento? Claro, cuando está con crecimiento tan bajo, está desesperada porque crezca y está dispuesta a sacrificar inflación. Pero no es Estados Unidos, ella no puede transferir su inflación al resto del mundo. No, pero presión es otra cosa. La independencia del Banco Central brasilero, que le había costado mucho ganar ese respeto, le está perdiendo. Porque la presidenta ha dicho en varias oportunidades, hay que bajar la tasa de interés porque necesito que el Banco Central haga políticas expansivas para aumentar el producto, pese a que la inflación está en alza y el Banco Central ha accedido. Entonces ya comienza a desdibujarse muchos los elementos centrales de la estabilidad brasilera, y esto es muy importante. Brasil no tiene la solidez fiscal que tiene Perú, Brasil no tiene la solidez externa que tiene Perú, de reserva que tiene Perú, tiene un nivel de deuda mucho más alto, tiene que endeudarse todos los años para pagar el déficit que va teniendo, es vulnerable, mucho menos de lo que él era en los malos tiempos, pero sí es muy vulnerable, no tiene la flexibilidad que se necesitaría para aventurarse en ese camino. Correcto. Una última pregunta, lamentablemente se me acaba el tiempo, pero no quiero dejar de hacértela, que es un paréntesis en la conversación de Brasil. Brasil tiene hoy día 6,5% de inflación. Nosotros hemos pasado por un proceso hiperinflacionario, así que sabemos lo que termina costando. Como economista, ¿qué parte es la parte más importante para luchar contra la inflación? La primera parte en la que tú estás comenzando a botar dinero al mercado y el mercado feliz te lo aguanta y todo el mundo está contento con la bonanza, o cuando pasas el umbral de los 100 donde ya la cosa comienza a ir a un giro vertiginoso. ¿Cuándo es más difícil parar la inflación? ¿Al comienzo o cuando ya estás entrada? En realidad es más difícil cuando ya está entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento que ya está entrada, los costos de pararla son enormes. Entonces, cuando la inflación no es muy alta, entre 6,5 y 7, ¿cuál es la diferencia? Oye, entre 7 y 8... políticamente... Claro, entre 7 y 8, oye, un puntito más de inflación, pero vamos a activar un poco la economía. Claro, bueno, el trade-off es mucho más notorio, otro ¿no? puntito más y otro puntito, pero la cosa cada vez tiene menor efectividad. Entonces ahora ya no necesitas un puntito más para pechiquetear la economía, sino 5, y luego 10, y luego 30. Entonces el momento que te encuentras con una inflación desbocada, pararla requiere una serie de costos y una voluntad política
que rara vez se tiene. Por eso los procesos inflacionarios que no le hacen bien a nadie tienen esta inercia que siguen y siguen y siguen, es difícil de parar. No, de hecho está ya demostrado que a quienes más perjudican es a los más pobres porque son los que reciben la última parte del valor de cada moneda emitida. De hecho, y el aumento del proteccionismo en Brasil hace que el costo de vida sea cada vez mayor para los brasileños porque todas las empresas que venden y no tienen ninguna competencia fuera y está prohibida la importación o tienen aranceles altos, te venden productos muy, muy caros. Claro. Pregunta a la gente que vive en Brasil lo que cuestan autos en Brasil. Claro, Brasil hace sus autos, pero cuestan una fortuna, ¿no? Es carísimo. Entonces, el costo de vida en Brasil es mucho más alto que acá, en buena parte porque están protegidos y no se abren a la competencia. Muy bien. Bueno, habría que recordar, acá en Perú nosotros llegamos a los 4 millones de inflación acumulada en el decenio de los 80, así que tenemos bastante teoría para todas estas cosas, los errores que están cometiendo en Brasil, son las cosas que nosotros hemos hecho antes, ya sabemos a dónde llevan. Perfectamente a dónde llega esto. Muy bien, Miguel, te agradezco muchísimo por tu visita. Igualmente, te esperamos el próximo jueves. Bien.